el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 1 de julio, día 182 de este viaje emocionante de fe por la Biblia en 365 días. El tema de hoy es cuando el enemigo te amenaza, pero Dios pelea por ti. Nuestro Dios es el único que tiene la última palabra en nuestras vidas. Las lecturas que nos acompañan el día de hoy las encontramos en 2 de Reyes, capítulo 18, verso 13, hasta el capítulo 19, verso 37. Hechos, capítulo 21, versos del 1 al 17. El Salmo 149 completo y Proverbios, capítulo 18, verso 8. Hoy cruzamos oficialmente la mitad del año y damos la bienvenida a julio, el mes de los milagros excepcionales. ¿Tú te acuerdas cómo comenzamos? En enero fue nuestro Génesis, el mes del nuevo comienzo. En febrero fue el mes de tener más amistad con Dios. En marzo, un mes de la fe que agrada a Dios. En abril, el mes de los imponentes milagros. En mayo, el mes de las respuestas de Dios. En junio, el mes de el Dios que cumple sus promesas. Y ahora julio será el mes de los milagros excepcionales, donde nos vamos a sumergir en los milagros que no se explican, solo se creen. Encontré mi sustento hace unos días en Hechos capítulo 19, verso 11, que dice: Dios le dio a Pablo el poder de realizar milagros excepcionales. Siguiente verso dice: cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas había tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Yo no sé qué milagro excepcional tú necesitas de parte de Dios, pero lo que yo sí sé es que este mes vamos a ver milagros tomados de la mano de Dios. Vamos a ver cosas sobrenaturales, así como Éxodo capítulo 15, verso 2, cuando el mar se abrió. O de repente como Josué capítulo 10, verso 14, cuando el sol se detuvo. Milagros excepcionales. O quizá como el aceite que nunca dejó de fluir para la viuda en 2 de Reyes, capítulo 4, verso 16. Yo no sé qué necesitas tú, pero Dios sí lo sabe. Cuando Jesús caminó sobre el agua, en Mateo capítulo 14, verso 27, muchos tenían miedo. Pero Jesús dijo: no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Un milagro excepcional fue cuando Jesús resucitó a Lázaro en Juan capítulo 11, versos del 43 al 40. Tan solo la sombra de Pedro sanaba. Hechos capítulo 5, verso 15. ¿Por qué no creer y comenzar a ver esos milagros excepcionales en nuestro día a día? Cuando las cadenas de la cárcel cayeron. Hechos capítulo 16, versos del 25 al 26. O de repente tú eres esa mujer que quiere tocar el borde del manto de Jesús y ser sana instantáneamente, como sucedió en Marcos capítulo 5, verso 29. Todo esto que te he dicho es para prepararte, porque este mes vamos a creer por lo imposible. Vamos a ver a Dios actuar de maneras inesperadas, porque el Dios de los milagros no ha cambiado. Hoy en nuestras lecturas veremos cómo el enemigo se atreve a desafiar al pueblo de Dios, pero Dios responde con justicia en 2 de Reyes capítulo 19. Ezequías no discutió con el enemigo, extendió sus cartas ante el Señor y mientras él oraba, Dios enviaba ángeles a pelear por él. En Hechos 21 veremos cómo Pablo se enfrenta con advertencias y también con lágrimas, pero no se detiene porque la obediencia pesa más que el miedo. En el Salmo 149 aprenderemos que la adoración también es un arma, si es que se adora con la espada en la mano. Y en Proverbios capítulo 18, verso 8, recibimos la advertencia que no podemos ignorar. Los rumores no solo contaminan el oído, penetran en el corazón. Antes de iniciar, quiero contarte un testimonio de fe de Angélica Doncel, mi querida Angie, desde Barranquilla, Colombia.
Ella me dice, hoy quiero compartirte un testimonio que no solo honra a Dios, sino que grita milagro por donde lo mires. Angie es docente de idiomas, vive con su hijo Joseph en Barranquilla. El 29 de agosto del 2024, su vida dio un giro repentino. Comenzó a sentir vértigo, perdió movilidad en el lado derecho y su habla se vio afectada. Fue diagnosticada con un ACV isquémico severo. Pero Dios intervino. Los médicos dijeron que fue un milagro. Aparecieron arterias colaterales que devolvieron el flujo sanguíneo al cerebro. Angie sobrevivió, no a 1, sino a 3 episodios. Y aunque quedó con una afasia expresiva, como ella misma dice, hablo como extranjera, pero hablo. Durante su recuperación ha tenido que reaprender a hablar, lidiar con pánico, con vértigo, con incertidumbre, pero nunca perdió su fe. Dios me sostuvo, me dice. Fue por su gracia. Yo no lo merezco. Pero sí me sentí amada cada día. Y me afirma con convicción, Dios hace de lo imposible posible. Ella escucha este podcast desde enero, gracias a su amiga Doifi, y comparte que desde el primer momento, Filipenses 4:7, se volvió real para ella. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardó su mente y guardó su corazón. Gracias, Angie, por compartir tu historia. Tú eres un testimonio viviente de que los milagros excepcionales ocurren aún. Ahora sí, acompáñame en una oración. Señor, gracias por comenzar con nosotros este nuevo mes. Gracias por recordarnos que tu poder no está limitado por lo humano. Hoy te presentamos nuestras cartas, nuestras peticiones, nuestros deseos de oración, nuestras enfermedades, las deudas, las amenazas, las traiciones, los diagnósticos que tenemos que nos son contrarios. Y como Ezequías, las extendemos delante de ti, las desplegamos delante de ti. Te contamos lo que dicen acerca de nosotros. Haz lo que solo tú puedes hacer, Dios. Levanta ángeles, mueve puertas, abre caminos, corta cadenas, sana cuerpos, libera mentes, restaura matrimonios, provee de una manera milagrosa. Creemos, Señor, que julio será un mes de milagros excepcionales. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, no solo te invito a abrocharte los cinturones, ponte los lentes de la fe, agarra la espada de la palabra de Dios, pídele al Espíritu Santo que te hable. Comenzamos. Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 13. El año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, el rey de Asiria, atacó las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Entonces el rey Ezequías envió el siguiente mensaje al rey de Asiria, que estaba en Laquis. Yo he actuado mal. Si tú te retiras, te pagaré cualquier tributo que exijas. Así que el rey de Asiria exigió un pago de más de 10 toneladas de plata y 1 tonelada de oro. Para reunir esta cantidad, el rey Ezequías usó toda la plata que estaba guardada en el templo del Señor y en el tesoro del palacio. Hasta quitó el oro de las puertas del templo del Señor y de los marcos de las puertas que había revestido con oro y se lo dio todo al rey de Asiria. Sin embargo, el rey de Asiria mandó desde Laquis a su comandante en jefe, a su comandante de campo y a su jefe del Estado Mayor con un enorme ejército para enfrentar al rey Ezequías en Jerusalén. Los asirios tomaron posición de la batalla junto al acueducto que vierte el agua en el estanque superior, cerca del camino que lleva al campo donde se lavan las telas. Mandaron llamar al rey Ezequías, pero el rey envió a 3 funcionarios a recibirlos: Eliakim, hijo de Hilcías, administrador del palacio; Sebna, secretario de la corte; y Joa, hijo de Asaf, historiador del reino. Entonces el jefe del Estado Mayor del rey asirio les dijo que les transmitieran a Ezequías el siguiente mensaje. El gran rey de Asiria dice: ¿en qué confías que te da tanta seguridad? ¿Acaso crees que simples palabras pueden sustituir la fuerza y la capacidad militar? ¿Con quién cuentas para haberte rebelado contra mí? ¿Con Egipto? ¿Te apoyas en Egipto?
Será como una caña que se quiebra bajo tu peso y te atraviesa la mano. El faraón, rey de Egipto, no es nada confiable. Tal vez me digas, confiamos en el Señor nuestro Dios, pero ¿no es Él a quien Ezequías insultó? ¿Acaso no fue Ezequías quien derribó sus santuarios y altares e hizo que todos en Judá y en Jerusalén adoraran solo en el altar que hay aquí en Jerusalén? Se me ocurre una idea. Llega a un acuerdo con mi amo, el rey de Asiria. Yo te daré 2,000 caballos, si es que puedes encontrar esa cantidad de hombres para que los monten. Con tu pequeño ejército, ¿cómo se te ocurre desafiar siquiera al contingente más débil de las tropas de mi amo? Aunque contaras con la ayuda de los carros de guerra y sus conductores de Egipto. Es más, ¿crees que hemos invadido tu tierra sin la dirección del Señor? El Señor mismo dijo, ataquen esta tierra y destrúyanla. Entonces, tanto Eliakim, hijo de Hilcías, como Sebna y Joa, le dijeron al jefe del Estado Mayor asirio, por favor, háblanos en arameo, porque lo entendemos muy bien. No hables en hebreo, porque oirá la gente que está sobre la muralla. Pero el jefe del Estado Mayor de Sennacherib respondió, ¿ustedes creen que mi amo les envió este mensaje solo a ustedes y a su amo? Él quiere que todos los habitantes lo oigan. Cuando sitiemos esta ciudad, ellos sufrirán junto con ustedes. Tendrán tanta hambre y tanta sed que comerán su propio excremento y beberán su propia orina. Después, el jefe del Estado Mayor se puso de pie y le gritó en hebreo a la gente que estaba sobre la muralla. Escuchen el mensaje del gran rey de Asiria. El rey dice lo siguiente: no dejen que Ezequías los engañe. Él jamás podrá librarlos de mi poder. No permitan que los haga confiar en el Señor diciéndoles con toda seguridad, el Señor nos librará. Esta ciudad nunca caerá en las manos del rey asirio. No escuchen Ezequías, el rey de Asiria. Les ofrece estas condiciones. Hagan las paces conmigo. Abran las puertas y salgan. Entonces cada uno de ustedes podrá seguir comiendo de su propia vid y de su propia higuera, bebiendo de su propio pozo. Me encargaré de llevarlos a otra tierra como esta, una tierra de grano, de vino nuevo, de pan, de viñedos, de olivares y miel. Escojan la vida o la muerte. No escuchen Ezequías cuando trate de engañarlos al decir, el Señor nos librará. ¿Acaso los dioses de cualquier otra nación alguna vez han salvado a su pueblo del rey de Asiria? ¿Qué le sucedió a los dioses de Hamat y de Arfat? ¿Y qué me dicen de los dioses de Sepharvaim, Ena e Iva? ¿Algún dios libró a Samaria de mi poder? ¿Cuál de los dioses de alguna nación ha podido salvar alguna vez a su pueblo de mi poder? ¿Qué les parece pensar entonces que el Señor puede librar a Jerusalén de mis manos? El pueblo se quedó en silencio y no dijo ni una palabra, porque Ezequías le había ordenado, no le respondan. Entonces Eliaquib, hijo de Hilcías, administrador del palacio, Sebna, el secretario de la corte, y Joa, el hijo de Asaf, el historiador del reino, regresaron a donde estaba Ezequías. Desesperados, rasgaron su ropa, entraron para ver al rey y le contaron lo que había dicho el jefe del Estado Mayor asirio. Segunda de Reyes, capítulo 19. Cuando el rey Ezequías oyó el informe, rasgó su ropa y se vistió de tela áspera y entró en el templo del Señor. Enseguida envió a Eliaquim, administrador del palacio, a Sebna, el secretario de la corte, y a los principales sacerdotes, todos vestidos de tela áspera, a hablar con el profeta Isaías, hijo de Amós. Ellos le dijeron, el rey Ezequías dice, hoy es un día de dificultad, insulto y deshonra. Es como cuando un niño está a punto de nacer, pero la madre no tiene fuerzas para dar a luz. Tal vez el Señor tu Dios haya oído al jefe del Estado Mayor asirio que fue enviado por el rey para desafiar al Dios viviente y lo castigue por sus palabras. Te rogamos que ores por los que hemos quedado.
Una vez que los funcionarios del rey Ezequías le dieron a Isaías el mensaje del rey, el profeta respondió: díganle a su amo, esto dice el Señor, no te alteres por el discurso blasfemo que han pronunciado contra mí los mensajeros del rey de Asiria. Escucha, yo mismo actuaré en su contra, y el rey recibirá un mensaje de lo que lo necesitan en su país, así que volverá a su tierra, donde haré que lo maten a filo de espada. Mientras tanto, el jefe del Estado Mayor asirio partió de Jerusalén para consultarle al rey de Asiria, quien había salido de Laquis y estaba atacando a Libna. Poco después, el rey Sennacherib recibió la noticia de que el rey Tiraca de Etiopía iba al frente de un ejército para luchar contra él. Antes de salir al encuentro de sus agresores, envió mensajeros de regreso a Ezequías en Jerusalén con el siguiente mensaje. Este mensaje está dirigido al rey Ezequías de Judá. No dejes que tu Dios, en quien confías, te engañe con promesas de que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. Tú sabes perfectamente bien lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los lugares donde han ido. Han destruido por completo todo aquel que se ha interpuesto en su camino. ¿Por qué serías tú la excepción? ¿Acaso los dioses de otras naciones las ha rescatado naciones como Gozán, Harán, Rasef y el pueblo de Edén que vivía en Telasar? Mis antecesores los destruyeron a todos. ¿Qué sucedió con el rey de Hamat y el rey de Arfat? ¿Qué les pasó a los reyes de Sarfabaim y de Ena y de Iba? Después de recibir la carta de los mensajeros y de leerla, Ezequías subió al templo del Señor y desplegó la carta ante el Señor. En presencia del Señor, el rey hizo la siguiente oración. Márcala. Escucha atentamente. Oh Señor, Dios de Israel, tú estás entronizado entre los poderosos querubines. Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Solo tú creaste los cielos y la tierra. Inclínate, oh Señor, y escucha. Abre tus ojos, oh Señor, y mira. Escucha las palabras desafiantes de Sennacherib contra el Dios viviente. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido a todas estas naciones. Han arrojado al fuego a los dioses de estas naciones y los han quemado. Por supuesto que los asirios pudieron destruirlos, pues no eran dioses en lo absoluto. Eran solo ídolos de madera y de piedra, formados por manos humanas. Ahora, oh Señor nuestro Dios, rescátanos de su poder. Así todos los reinos de la tierra sabrán que solo tú, oh Señor, eres Dios. Después, Isaías, hijo de Amós, le envió a Ezequías el siguiente mensaje. Esto dice el Señor Dios de Israel: he oído tu oración con respecto al rey Sennacherib de Asiria, y el Señor ha pronunciado estas palabras en su contra. La hija virgen de Sión te desprecia y se ríe de ti. La hija de Jerusalén menea la cabeza con desdén mientras tú huyes. ¿A quién has estado desafiando y ridiculizando? ¿Contra quién levantaste tu voz? ¿A quién miraste con ojos tan arrogantes? ¿Fue al Santo de Israel? Por medio de tus mensajeros has desafiado al Señor. Dijiste: con mis numerosos carros de guerra conquisté las montañas más altas, sí, las cimas más remotas del Líbano. Corté sus cedros más altos y sus mejores cipreses. Alcancé sus rincones más lejanos y exploré sus bosques más espesos. Cavé pozos en muchas tierras extranjeras y me refresqué con sus aguas. Con la planta de mi pie detuve todos los ríos de Egipto. Pero, ¿acaso no has oído? Yo lo decidí hace mucho tiempo. Hace mucho que lo planifiqué y ahora lo llevo a cabo. Yo determiné que tú aplastarás ciudades fortificadas y las redujerás a un montón de escombros. Por eso sus habitantes tienen tan poco poder y están tan asustados y confundidos. Son tan débiles como la hierba, tan fáciles de pisotear como tiernos brotes verdes. Son como hierba que sale en el techo de una casa.
que se quema antes de poder crecer alta y lozana. Pero a ti te conozco bien, sé dónde te encuentras y cuando entras y sales. Conozco la forma en que desataste tu furia contra mí, por esa furia en mi contra y por tu arrogancia, que yo mismo oí. Te pondré mi gancho en la nariz y mi freno en la boca. Te haré regresar por el mismo camino por donde viniste. Luego Isaías le dijo a Ezequías: esta es la prueba de que es cierto lo que digo. Este año ustedes solo comerán lo que crezca por sí mismo, y el año próximo comerán lo que de eso brote. Sin embargo, el tercer año plantarán cultivos y los cosecharán, cuidarán de sus viñedos y comerán de su fruto. Y ustedes, los que quedan en Judá, los que han escapado de los estragos del ataque, echarán raíces en su propio suelo, crecerán y prosperarán. Pues desde Jerusalén se extenderá un remanente de mi pueblo a un grupo de sobrevivientes. Desde el monte Sión, el ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Y esto dice el Señor acerca del rey de Asiria: sus ejércitos no entrarán en Jerusalén, ni siquiera lanzarán una sola flecha contra ella. No marcharán fuera de sus puertas con sus escudos, ni levantarán terraplenes contra sus murallas. El rey regresará a su propia tierra, por el mismo camino por donde vino. No entrará en esta ciudad, dice el Señor. Por mi propia honra y por amor a mi siervo David, defenderé esta ciudad y la protegeré. Esa noche, el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató a 185,000 soldados. Cuando los sirios que sobrevivieron se despertaron a la mañana siguiente, encontraron cadáveres por todas partes. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, levantó campamento y regresó a su propia tierra. Volvió a Nínive, la capital del reino, y allí se quedó. Cierto día, mientras rendía culto en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada. Luego escaparon a la tierra de Ararat, y otro de sus hijos, Esar-Hadón, lo sucedió en el trono de Asiria. Este pasaje se desarrolla durante el reinado del rey Ezequías en Judá, alrededor del año 701, cuando el imperio asirio, bajo el reinado del rey Sennacherib, estaba en su máximo poder. Ya había conquistado el reino del norte, Israel, y ahora se dirigía hacia Jerusalén. La estrategia asiria era clara: aterrorizar primero y conquistar después. Ellos querían llenarlos de miedo y luego conquistarlos. Jerusalén, el pueblo de Dios, estaba bajo amenaza, y el mismo rey Ezequías, que había sido fiel a Dios, nos dice la Biblia en 2 de Reyes capítulo 18, verso 5, ahora enfrentaba una prueba que excedía su capacidad. Pero lo que parecía un escenario de derrota terminó siendo un espectáculo de la fidelidad de Dios y del poder de Dios en su máxima expresión. Porque cuando el enemigo te amenaza, Dios pelea por ti y Él tiene la última palabra en tu vida. Hay momentos en los que el enemigo no solo nos ataca, nos grita en la cara, nos manda cartas, nos hace sentir que todo está perdido. Y si tú no tienes una fe firme, es fácil de creerle. Pero yo quiero que mires lo que nos enseña este poderoso pasaje. Cuando el enemigo se atreve a desafiar al Dios vivo, lo que hace no es firmar tu derrota, sino activar tu milagro. 2 de Reyes capítulo 18, verso 19. El gran rey de Asiria dice: ¿en qué confías que te da tanta seguridad? El rey de Asiria, Sennacherib, había arrasado con reinos enteros. Su ejército parecía imparable, pero su verdadero error no fue cercar ciudades, fue burlarse del Dios de Ezequías. El enemigo sabe cómo hablarte para que dudes. Habla en tu idioma. Usa tus heridas pasadas, usa tu cansancio, usa tus temores. Cuando el enemigo levanta su voz, no es porque tiene más poder,
es porque sabe que tú estás a punto de caminar en la voluntad de Dios. La estrategia de Ezequías: no discutir. Verso 36 de Segunda de Reyes, capítulo 18, dice: el pueblo se quedó en silencio y no dijo ni una palabra, porque Ezequías le había ordenado no le respondan. Qué sabiduría, ¿verdad? No todos los ataques se responden con argumentos. Algunos se enfrentan con silencio, con oración. A veces el arma más poderosa no es tu voz, sino tu quietud. No discutas con el diablo. Guarda silencio. Dios ya está hablando por ti. Dios ya está peleando por ti. ¿Qué te quiero decir con esto? En vez de reaccionar, ora. En vez de defenderte, adora. No pierdas tu energía explicando lo que Dios ya te prometió defender. Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 14. Nos cuentan la oración que lo cambió todo. Dice: después de recibir la carta de mano de los mensajeros y de leerla, Ezequías subió al templo del Señor y desplegó la carta ante el Señor. Este es uno de los actos de fe más poderosos, porque Ezequías no guardó la carta, no la ocultó. ¿Qué hizo? La llevó al altar. Presentar tu carta es un acto de guerra espiritual. Es decirle a Dios: esta es mi batalla. Esta es mi oración, Dios. Esto es mi amenaza, pero yo confío en que tú pelearás por mí. Este es mi diagnóstico, Dios. Esto es lo que dicen los médicos, Dios. Pero yo creo en tu palabra y tú tienes la última palabra en mi vida. De repente tú recibiste una carta de divorcio, un resultado médico, una deuda impagable, una traición. No la escondas. Extiéndela en tu lugar sagrado. Preséntasela a Dios. Despliégala en tu lugar de oración. Ponla ahí en tu Biblia. Dios no necesita que le expliques el problema, sino que le entregues el control. Ahora, ¿cómo hacemos para que Dios escuche nuestra oración? Hay 3 pasos que yo veo en Ezequías que nosotros podemos imitar. Lo primero: hacer silencio y esperar. Cuando el enemigo te grita, tú calla. El silencio es fe en acción. El Salmo 46, verso 10, dice que nosotros podemos estar quietos y conocer quién es nuestro Dios. Lo segundo que yo veo es que Ezequías fue a Isaías. ¿Qué te quiero decir con esto? Pide oración a quienes Dios puso a tu lado. La Biblia dice que donde 2 o más se ponen de acuerdo, allí está Él en medio de ellos. Cuando necesites una urgencia de oración, escríbela ahí en los comentarios. Habrá alguien que esté leyendo los comentarios de toda esta comunidad y que se ponga en oración por tu petición. Presenta tus cartas delante de Dios. Extiéndele tu diagnóstico. Despliégale tu deuda. Cuéntale tu dolor, pero nómbralo. Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 16. La Biblia nos dice: inclínate, oh Señor, y escucha. Abre tus ojos, oh Señor, y mira. Escucha las palabras desafiantes de Sennacherib contra el Dios viviente. ¿Y sabes qué sucedió? La respuesta celestial no se hizo esperar. Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 35 nos dice: esa noche el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató a 185,000 soldados, sin un solo ejército humano, sin gritos, sin armas. Dios lo hizo, en silencio, de noche, mientras Ezequías dormía. Así que Dios puede hacer en una noche lo que nosotros no hemos logrado en décadas. El enemigo regresó humillado. Y como profetizó Isaías, fue asesinado por los suyos, porque nadie se burla del Dios vivo y queda impune. En Segunda de Reyes, capítulo 19, versos del 32 al 34, la Biblia nos habla de una promesa de parte de Dios, de cuidado, que sigue vigente para ti y para mí. Leámosla. Esto dice el Señor acerca del rey de Asiria: sus ejércitos no entrarán en Jerusalén,
Ni siquiera lanzarán una sola flecha contra ella. No marcharán fuera de sus puertas con sus escudos, ni levantarán terraplenes contra sus murallas. El rey regresará a su propia tierra por el mismo camino por donde vino. No entrará en esta ciudad, dice el Señor. Dios no solo escuchó, se levantó. Esa promesa es tuya hoy también. No entrará, no tocará tu casa, no destruirá tu propósito, ni siquiera lanzarán una flecha que te haga daño. Si el enemigo planeó tu caída, Dios ya programó tu victoria. Así que el día de hoy quiero animarte a hacer tu carta de Sennacherib. Haz una lista real de todo lo que hoy es una amenaza contra ti, de todo lo que hoy te aflige, y luego llévala en oración delante de Dios, al altar de Dios. Oremos juntos. Esta semana ten un tiempo de silencio estratégico. En lugar de responder reactivamente a los ataques, elige la quietud. Elige estar en paz, elige callar. Deja que Dios te defienda. Confía en que Dios hablará por ti, pero no te comas los problemas sola ni solo. Busca cobertura en oración. Pide que oren por ti. El Espíritu de Dios está cuando dos o más claman juntos. Ora conmigo y di: Señor, hoy tomo mi carta, este diagnóstico, este miedo, este divorcio, esta tenencia, esta traición, este juicio, y lo despliego delante de ti, lo extiendo ante ti. No me lo voy a guardar, no voy a aparentar, no voy a tratar de disfrazar nada. Yo te entrego todo hoy, Dios. Tú eres el Dios que oye, tú eres el Dios que ve, tú eres ese Dios que actúa. Pelea por mí como lo hiciste con Ezequías. Hazme valiente para callar cuando sea necesario y confiar cuando todo parezca perdido. Yo creo que ninguna flecha del enemigo tocará a mi familia, tocará mi vida, tocará mi propósito. Tu Señor nos hará justicia. No tardarás. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Hechos capítulo 21. Después de despedirnos de los ancianos de Éfeso, navegamos directamente a la isla de Cos. Al día siguiente llegamos a Rodas y luego fuimos a Pátara. Allí abordamos un barco que iba a Fenicia. Divisamos la isla de Chipre, la pasamos por nuestra izquierda y llegamos al puerto de Tiro, en Siria, donde el barco tenía que descargar. Desembarcamos, encontramos a los creyentes del lugar y nos quedamos con ellos una semana. Estos creyentes profetizaron por medio del Espíritu Santo que Pablo no debía seguir a Jerusalén. Cuando regresamos al barco, al final de esa semana, toda la congregación, incluidos las mujeres y los niños, salieron de la ciudad y nos acompañaron a la orilla del mar. Allí nos arrodillamos y oramos y nos despedimos. Luego abordamos el barco y ellos volvieron a casa. Después de dejar Tiro, la siguiente parada fue Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos un día. Al día siguiente, continuamos hasta Cesarea y nos quedamos en la casa de Felipe, el evangelista, uno de los 7 hombres que habían sido elegidos para distribuir los alimentos. Tenía 4 hijas solteras que habían recibido el don de profecía. Varios días después, llegó de Judea un hombre llamado Ágabo, quien también tenía el don de profecía. Se acercó, tomó el cinturón de Pablo y se ató los pies y las manos. Luego dijo: el Espíritu Santo declara: de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles. Cuando lo oímos, tanto nosotros como los creyentes del lugar, le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero él dijo: ¿por qué todo este llanto? Me parten el corazón. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. Al ver que era imposible convencerlo, nos dimos por vencidos y dijimos: que se haga la voluntad del Señor. Después de esto, empacamos nuestras cosas y salimos hacia Jerusalén. Algunos creyentes de Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a la casa de Nasón, un hombre originario de Chipre y uno de los primeros creyentes. Cuando llegamos,
Los hermanos de Jerusalén nos dieron una calurosa bienvenida. Pablo, en este tramo final de su tercer viaje misionero, ha pasado por Éfeso, por Macedonia, por Grecia. Ahora se dirige a Jerusalén, sabiendo de que allí lo esperan prisiones y aflicciones. Lo dice la Biblia en Hechos capítulo 20, verso 23. Esta etapa no está marcada por multitudes, tampoco por milagros espectaculares, sino por decisiones difíciles, una obediencia valiente y despedidas cargadas de lágrimas. Pablo se despide de los ancianos de Éfeso en el capítulo 20 y continúa su viaje. Cada parada estaba llena de afecto, pero también de advertencias. En Tiro, los creyentes, movidos por el Espíritu Santo, le ruegan que no vaya a Jerusalén. Y esto nos lo dice en el verso 4. ¿Alguna vez tú supiste lo que Dios te pedía hacer, pero te dolía? Bueno, hay decisiones que parten el corazón, pero honran nuestro llamado. Pablo no desobedeció al Espíritu, simplemente no dejó que las emociones lo detuvieran. Tú tampoco debes hacerlo. En los versos del 7 al 9 nos dice que llegan a Cesarea y se hospedan en la casa de Felipe, el evangelista, uno de los 7 diáconos. Su casa estaba marcada por fe, por testimonio y algo especial. Sus 4 hijas solteras, que también eran profetisas, tenían ese don de profecía. Felipe no era ajeno a la persecución. Había huido de Jerusalén tras la muerte de Esteban, pero ahora recibe en su casa al mismo hombre que vio de lejos el asesinato de Esteban, Pablo. Esta escena nos muestra cómo el evangelio sana heridas incluso más profundas del pasado. Una casa que antes huyó del terror de Saulo de Tarso, ahora le abre la puerta a un Pablo restaurado. Versos del 10 al 14 nos cuenta que llega Ágabo con una advertencia. Toma el cinturón de Pablo, se ata las manos, los pies y profetiza que así será entregado en Jerusalén. La reacción de los hermanos es inmediata. No vayas, Pablo. Pero ¿qué dice Pablo en el verso 13? ¿Por qué todo este llanto? Me parte en el corazón. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso morir por el Señor Jesús. Habrá momentos en los que personas bien intencionadas, incluso espirituales, no entenderán tu obediencia a Dios. No están siendo usadas por el enemigo. Solo están viendo desde el amor, no desde el llamado de Dios. Ahora, Pablo no era un masoquista. No, él no estaba buscando el dolor, pero sabía que donde hay un llamado, también va a haber oposición. Y también sabía algo más. Si Dios lo llamó, Él mismo lo sostendrá. De repente tú también enfrentas momentos en los que obedecer dolerá, donde otros te rogarán que retrocedas, donde tus emociones te pedirán elegir lo más fácil. Pero recuerda, lo fácil no transforma. Lo obediente sí. Le pido a Dios que tengas discernimiento para ese momento, entre lo que es la emoción y lo que es la dirección de Dios. Ahora leamos el Salmo 149. Alabado sea el Señor. Canten al Señor una nueva canción. Canten sus alabanzas en la asamblea de los fieles. Oh Israel, alégrate de tu Creador. Oh pueblo de Jerusalén, regocíjate de tu Rey. Alaba su nombre con danza y acompáñala con panderetas y arpas, porque el Señor se deleita en su pueblo. Él corona al humilde con victoria. Que los fieles se alegren de que Él los honra. Que canten de alegría mientras descansan en sus camas. Que las alabanzas de Dios estén en sus labios y tengan una espada afilada en las manos, para tomar venganza contra las naciones y castigar a los pueblos, para encadenar a sus reyes con grilletes y a sus líderes con cadenas de hierro, para ejecutar el juicio que está escrito contra ellos. Este es el privilegio glorioso que tienen sus fieles. Alabado sea el Señor. Hemos visto en los salmos del 146 al 150, todos comienzan y terminan con la frase alabado sea el Señor. Aleluya en hebreo. Pero este salmo en particular tiene un tono distinto. Mezcla la adoración con la batalla, la danza con la espada, el júbilo con el juicio. Este salmo de repente fue compuesto en un momento de victoria. Y es una invitación no solo a alabar a Dios con gozo, sino también a reconocer que la adoración es una forma de guerra espiritual. Versos 5 y 6
La Biblia nos dice que los fieles se alegren de que Él los honra, que canten de alegría mientras descansan en sus camas, que las alabanzas de Dios estén en sus labios y tengan una espada afilada en sus manos. Aquí ocurre algo sorprendente. El pueblo de Dios canta, sí, pero también se prepara para pelear. En la Escritura, la espada de dos filos representa la palabra de Dios, que nos dice la Biblia eso en Hebreos capítulo 4, verso 12. Entonces, este verso nos enseña que la adoración y la palabra liberan la autoridad espiritual. Cuando tú adoras con la palabra en tu boca, el infierno retrocede. Haz de la alabanza una respuesta, no solo parte de tu rutina. Cada día tú pregúntale a Dios, ¿qué nueva canción puedo darle hoy a Dios? Adora con la palabra de Dios, lee un salmo, una promesa en voz alta mientras vas adorando. Eso es tu espada. Y quiero que recuerdes también que la adoración es una forma de pelear una batalla. Si tú estás enfrentando opresión, miedo, ansiedad, súbele el volumen a tu adoración. Donde hay alabanza, el enemigo no resiste. Ora conmigo y dile, Señor, enséñame a adorarte con revelación, no con repetición. Haz que mi canto se convierta en espada, que mi danza desate cadenas y que mi adoración traiga tu justicia. Hoy me alineo a tu trono con gozo, con humildad, con autoridad, y creo que en mi casa, en mi vida, en mi mente, se establece tu reino. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios capítulo 18, verso 8. Los rumores son deliciosos bocaditos que penetran en lo profundo del corazón. ¿Te ha pasado que escuchas algo de alguien y aunque no sabes si es cierto, ya no puedes ver a esa persona con los mismos ojos? A eso se refiere el proverbio cuando nos habla del bocadito delicioso que termina envenenando nuestro corazón. Ahora, parece sabroso, pero puede ser mortal. Ahora, la Biblia no dice que los rumores son la verdad. Tampoco nos dice que son útiles. Dice que son deliciosos bocaditos. En otras palabras, algo pequeño, algo tentador, algo aparentemente inofensivo. Y así entra el chisme, como entretenimiento, pero se convierte en un parásito del alma. Bocaditos tienen una connotación de algo fácil de tragar. Por eso es tan peligroso. No parecen dañinos al principio. No tienen apariencia de veneno. Pero una vez que entran, no se quedan en la superficie. Penetran en lo profundo del corazón, es lo que nos dice la Biblia. ¿Y qué hay en lo profundo del corazón? Ahí está nuestra identidad, nuestra compasión, nuestra capacidad de confiar, nuestra capacidad de perdonar, nuestra capacidad de amar. Los rumores no solo afectan a quienes los escuchan, transforman cómo tratamos a quienes los protagonizan. ¿Tú sabes cuál es la primera estrategia del diablo en la historia? Susurrar una mentira disfrazada de verdad. Eso hizo con Eva. No llegó con gritos ni amenazas, llegó con un rumor sobre Dios. ¿De veras dijo? ¿Así dijo Dios? Y desde entonces, el enemigo ha usado el chisme, la duda, el juicio disfrazado de preocupación como una de sus armas favoritas. Cuando tú escuchas un rumor, hay 3 opciones. 1, lo detienes. 2, lo crees. 3, lo repites. Y créeme, cada una de estas opciones dice mucho sobre tu madurez espiritual. Ahora, tal vez tú no eres quien escucha, tal vez tú eres quien cuenta. El problema del chisme no es solo que es falso, es que no edifica, no sana, no honra. Y si lo que sale de nuestra boca no lleva verdad, ni tampoco lleva gracia, estamos hablando sin permiso de Dios. Jesús fue claro en Mateo capítulo 12, verso 34. De la abundancia del corazón habla la boca. Si tú hablas mal de alguien y no estás orando por esa persona más de lo que hablas, entonces no estás corrigiendo, estás destruyendo a esa persona. Tal vez tú has escuchado rumores, tal vez ya hablaste mal, pero hoy es el día para cortar ese ciclo. Ayuna, deja de contar rumores. Decide por 7 días no hablar ni escuchar nada
que no sea de bendición. Detén la cadena del rumor. Si alguien te dice, oye, ¿sabías que? Respóndele. ¿Ya hablaste con esa persona directamente? Porque si no lo ha hecho y va a comenzar contigo un rumor, ni lo escuches. Ora por aquellas personas que han sido víctimas de rumores. Y si tú fuiste el autor, pide perdón. Ora conmigo hoy y di, Señor, reconozco que muchas veces me he dejado llevar por palabras que no edifican. He escuchado, o tal vez he repetido, o he juzgado sin conocer. Limpia mi corazón de todo veneno sutil. Ayúdame a cuidar mis oídos, mi lengua, mis pensamientos. Que mis palabras reflejen tu gracia, tu verdad, tu honra. Que lo único que penetre en mi corazón seas tú. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Día 182. Check. Y antes de terminar este episodio, quiero tomar un momento para darle las gracias a Dios por cada paso que estamos dando juntos en la Biblia en 365 días. Y gracias a cada corazón generoso que está sembrando en este ministerio. Hoy quiero agradecer con gratitud profunda a Claudia Arias en México, a Lorenay Jiménez en Estados Unidos, a Karen Santos, a Lenis Ibarguen, a Viviana Idet Galeano, a Marjorie Alessandra Escamilla. Gracias por creer en lo que Dios está haciendo a través de este espacio, por su generosidad, por sus oraciones y por su respaldo silencioso, pero muy valioso. Quiero regalarles la promesa de Proverbios capítulo 11, verso 25, que dice, el generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado. Que Dios multiplique todo lo que han sembrado en gozo, en provisión, en paz, en revelación. Y ahora sí, quiero saludar con mucho cariño a los que hoy, 1 de julio, están de cumpleaños. Feliz cumpleaños, Vanessa Gómez, desde Atopán, Hidalgo, México. Que este nuevo año Dios te sorprenda con más de lo que pediste e imaginaste. Te regalo Efesios capítulo 3, verso 20. Feliz cumpleaños para José González, que está celebrando sus 65 años desde Pinipay, Colombia, de parte de su hija Karen. Qué bendición es honrar tu vida el día de hoy. Que la sabiduría y el gozo te acompañen en esta nueva etapa de vida. Feliz cumpleaños a Claudia Castilla. Que Dios renueve tus fuerzas y tu esperanza. Feliz cumpleaños a Camilo, un colombiano cartagenero en Toronto, por sus 30 años. Feliz nueva década, Camilo. Dios ha sido fiel y lo será aún más. Feliz cumpleaños a Yerly González desde Chota, Cajamarca, Perú. Que Dios fortalezca tus pasos y te rodee con su paz constantemente. Feliz cumpleaños a Álvaro Vélez en Estados Unidos de parte de tu hermana Gabriela. Que sientas el amor de Dios todo este día y toda tu vida. Que seas lleno del propósito de Dios y de su bendición cada día. Feliz cumpleaños Camila Ramírez Quesada desde Cundinamarca, Colombia. Tu nombre es profético. La pequeña que está delante de Dios. Qué hermoso significado. Él te ve, Él te oye, Él te guía con ternura. Feliz cumpleaños para María Lara Ríos. Ella cumple hoy 71 años desde Veracruz, México. Feliz cumpleaños, María. El Señor ha sido tu pastor y seguirá siéndolo cada día de tu vida. Feliz cumpleaños para Marta Liliana Hernández Gobea desde San Miguel de Allende, México, de parte de su mamá Marta Gobea. Quiero darte las gracias por incluirme en tu tiempo con Dios. Que cada día sientas el amor de Dios en cada paso que das. Feliz cumpleaños a Cristian Antonio Ángel Fernández, de 9 años, desde Chiapas, México. Cristian, que tus pasos sean fuertes y firmes, con un corazón grande como el de David. Feliz día, campeón. Feliz cumpleaños para Rebeca Carmona, de Colima, México. Que Dios te lleve de gloria en gloria y de victoria en victoria. Celebra con gratitud lo que Dios ya comenzó a hacer en tu vida. Feliz cumpleaños para Antonio Farfán, de Lima, Perú, de parte de su esposa Jimena. Antonio, que Dios sea tu roca, tu paz. Gracias por ser parte de esta comunidad. Feliz cumpleaños a Andrea Angulo, que está celebrando sus 33 años. Ella con fe declara y con fe recibe. Que cada rol en tu vida sea lleno de la gracia y de la dirección divina de Dios. Feliz cumpleaños para Yolanda Albornoz desde Bogotá, Colombia. Que la alegría de Dios sea tu fortaleza constante.
Feliz cumpleaños, Yolanda. Feliz cumpleaños también para Yuri Campo, que este nuevo año Dios te regale respuestas claras, paz profunda y milagros diarios. Feliz cumpleaños para Gilberto Sánchez Ferrer desde Armenia, Quindío, Colombia. Yo creo que pronto tocarás esa campana de la libertad y de la remisión, porque Dios no es deudor de nadie y Él tiene la sanidad en sus manos. Créelo que Él está obrando a tu favor. Feliz cumpleaños para Alexander Francisco Hernández Zapata en Villahermosa, Tabasco, México, de parte de Ana Colorado. Ana desea que Dios te cuide, te proteja, te traiga con bien a casa y que cada sueño en tu corazón sea guiado por su perfecta voluntad. Feliz cumpleaños para José David, de parte de su novia Camila, desde España. Que Dios escriba con amor cada capítulo de tu historia y que este nuevo año te acerque aún más al corazón de Dios. Feliz cumpleaños también para Ricardo Villalba Rodríguez, con amor de Enma Acuña. Enma, ora para que cada día te parezcas más a Jesús. Qué regalo tan hermoso el amor que ustedes comparten. Feliz cumpleaños para Dilba Aguirre Velasco desde Chino, California. Saludos desde México de su hija Sol. Dilba, tu hija, agradece a Dios por tu vida y que el Señor te bendiga con salud y con muchos años más. Que pases un día fabuloso, Dilba. Feliz cumpleaños para María Fernanda desde Monterrey, México. Ella está cumpliendo hoy 25 años. Que este nuevo año sea una explosión de alegría y de nuevos comienzos. Feliz cumpleaños para Camila Zamora desde Chile. Camila, el Señor es quien va delante de ti. Feliz cumpleaños y que cada paso sea firme y lleno de fe. Y por último, celebro 25 años de amor, 25 aniversarios de bodas de Martín Fonseca y Heidi Jiménez. Bendiciones para ellos, de parte de sus hijos Andrés y Dego. Que Dios los llene de su amor. Y a todos ustedes, querida comunidad, gracias por existir. Gracias por dejar que cada día Dios los moldee. Los bendigo con todo mi corazón y les deseo un inicio de mes fabuloso, lleno de milagros excepcionales que Dios hará en sus vidas. Créanlo, porque Dios ya comenzó a obrar. Nos vemos mañana. Bendiciones. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.